Giuseppe Ghilandhi, robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que apareció en Mar del Plata. Estamos en comunicación con Abel Basti, él es periodista, es escritor, su último libro súper recomendable es La tumba de Hitler y hace años que viene estudiando la presencia, ¿no?, de todo lo que sucedió con la finalización o la previa a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y ese éxodo hacia esta región de muchísimos nazis. Abel, ¿cómo estás? Roberto te saluda. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. ¿Te sorprendió este hallazgo, este cuadro de Giuseppe Ghilandhi acá en Mar del Plata? Bueno, sobre este nazi, que era un abogado de la CSS, empresario conocido, yo había escrito en mis últimos libros su historia. Mirá, Por ¿quién supuesto era? la noticia siempre sorprende, pero bueno, era previsible que hubiera guardado entre sus pertenencias este tipo de obras de arte, porque era a lo que se dedicaban los nazis en esos años, ¿no? Cuando tomaban países, bueno, esos eran bienes incautados de una forma u de otra y terminaba en manos de esta gente. Abel, seguramente los voy a pronunciar mal, pero estamos hablando de Friedrich Katkin, ¿no? ¿Katkin? Sí, Sí, en alemán se pronuncia Katjen. Katkin, perfecto. Sí, Y él, Frederick. y él vivió en Mar del Plata. Bueno, la mayor parte de su vida en realidad fue primero en Brasil y después en Buenos Aires. Tenía una mansión en la calle Gaspar Campos, Ujú. en el barrio de Vicente López, ¿no? Bien. Posiblemente hacia los últimos años de su vida estuvo en Mar del Plata, pero te diría que el centro de operaciones estaba en Buenos Aires, en el edificio de una sociedad que era muy nazi, que era Safico. Era una sociedad que tenía un edificio en la calle Corrientes, Ujú. y ahí estaban todas las empresas nazis, se movían con absoluta libertad y era el centro de reunión de esta gente, ¿no? Eh, a ver, tengo una pregunta que me genera la duda también por no haber vivido también esa generación o la generación de los 70, ¿no? De los 80. No sé a qué edad muere Friedrich Katkin, pero ¿era algo notorio el hecho de que había movimiento alemán nazi en esa época en Argentina? Porque lo decís con una soltura también el hecho de, bueno, estaban ahí las empresas, ¿se conocía y la sociedad miraba para otro lado o era algo que estaba más en secreto? ¿Me escuchás, Abel? Bueno, ahí se cortó Sí. un Ah, poquito. no, no. Sí, sí, se había cortado un poquito. No Ah, sé si me escuchas bien. sí, ahí te escucho perfecto. A ver. Ahí te escucho perfecto. Katkin Sí. murió Katkin murió en el 78. Para esa época todos los nazis en Argentina estaban vivitos Ujú, y coleando, ¿no? Personajes como Eric Kripke, acá donde yo vivo, en Bariloche, y otros personajes de envergadura. ujú. Respecto a esto, era un secreto a voces, digamos. Había gran parte de la sociedad que lo sabía, parte que podía ignorarlo, pero bueno, esto se manejaba de una manera discreta. Siempre vamos a tener en cuenta que se persiguió a los militares nazis, ¿no? Ujú. Pero tal como tienen carta blanca y no hubo una orden de captura o persecución contra los empresarios nazis como este caso. Claro. ¿Él tenía un rol dentro de las SS? ¿Era uno de los jerarcas? Él tenía rango de secretario de Estado prácticamente, y estaba a cargo precisamente de los bienes incautados en países invadidos. Se había especializado en todo lo que era este tipo de manejo financiero, especialmente metales, piedras preciosas, y fue realmente un experto de primer nivel, ¿no? Le decían el mago de las finanzas de Hitler.
el mago de las finanzas. Para los que se enganchan, recién estamos hablando en esta entrevista súper interesante con Abel Basti, ustedes lo conocen, es periodista, es escritor, el último de sus libros es La tumba de Hitler, que la otra vez estuvimos conversando muchísimo sobre la información que aporta, y ahora estamos hablando de esto, ¿no? Del cuadro Retrato de una dama de Giuseppe Ghirlandi, que aparece acá en una casa de Parque Luro, casi de una manera, casi de casualidad realmente, ¿no? Una foto que aparece porque se estaba vendiendo y la propiedad era de la hija, ¿no? De Friedrich Katkin, Patricia Katkin, y ahora por la experiencia que vos tenés de otros casos, ¿se ha podido recuperar a sus propietarios, a quienes heredan, por supuesto, ¿no? A sus propietarios originarios este tipo de obras de arte? Es muy difícil, muy, muy difícil, pero ha habido casos que sí ha ocurrido. Bueno, de hecho, en el caso de Mar del Plata, el cuadro desapareció, ¿no? Antes de que llegara Sí, la exacto. policía con una orden judicial para secuestrarlo, el cuadro había desaparecido. Es un proceso muy complejo que lleva muchísimos años y en muchos casos es muy difícil comprobar quién es el propietario, ¿no? Porque, bueno, cuando se robaba, o cuando se compraba también a precio vil, se decía, bueno, vamos a comprar todo esto, lo vamos a comprar Ujú. por 2 pesos, no había posibilidad de decir que no te lo vendo. Entonces la operación se concretaba con papeles y bueno, demostrar que esto había sido una forma vendido bajo presión y a precio vil es toda una historia, Claro. tantos años después, ¿no? Estamos hablando de más de 80 años después. Abel, Mar del Plata en esa época, cuando estaba culminando la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, ¿fue puerta de entrada a través del puerto de los jerarcas nazis o de personas vinculadas con el régimen? ¿Y de acá se iban a otros puntos de Argentina o se quedaban en Mar del Plata? Lo que tendríamos para decir es que, bueno, hubo un plan de arribo y desembarco de submarinos nazis a la Argentina en el invierno del 45, y yo te diría que la Armada Argentina trabajó en acuerdo con ese Ujú. plan. Así que en Mar del Plata estaba la base naval, así que esta base sabía de qué se trataba y operó de forma de ayuda o colaboración, como operó la base de General Belgrano en Bahía Blanca. El Estado argentino facilitó, y en este caso a través de sus Fuerzas Armadas, la llegada de nazis a la región, que bueno, tenían su propio plan de arribo y de posterior distribución o redistribución de tanto de las personas como de la carga que llegaba hacia otras partes del país. Ujú. Vos habías mencionado también Brasil, ¿no? Como uno de los puntos principales. Los tres países donde se distribuyeron los miembros de las SS y del régimen nazi fueron Argentina, Brasil y Paraguay, ¿o hubo otros países? No, yo te diría que el país que más nazis recibió fue los Estados Unidos por lejos, Ah, mirá. miles y miles, porque esto era un plan precisamente del que participaba en Estados Unidos con el fin de reciclar los hombres, el material, la tecnología, las divisas en América y poner todo esto de cara a la lucha contra el comunismo, que va a empezar apenas termine la guerra mundial con otra etapa que se llama Guerra Fría, donde Claro. los nazis colaboran activamente en toda la región en sus distintas especialidades, ¿no? En Estados Unidos en particular, expertos en guerra bacteriológica, en guerra química, en misilística, en drogas, Ujú. todos estos expertos alemanes son tomados por el Estado de Estados Unidos a través de sus Fuerzas Armadas o organismos estatales. ¿Y Argentina en qué los aprovecha a esos científicos, a esos especialistas? Bueno, acá hubo, digamos, un reciclaje en el sentido, por un lado, lo que eran técnicos, por ejemplo, todo lo que era aviación, con el Ujú. desarrollo en Córdoba, en particular de la industria aeronáutica. Argentina fue uno de los primeros países, junto con Rusia y con Estados Unidos,
en desarrollar el primer avión a reacción. Eran todo el mismo plano y modelo que era en realidad originalmente alemán, con todo el plantel de técnicos nazis que habían llegado a la Argentina. Se desarrolla lo que sería este primer prototipo, y además todo lo que es la Fuerza Aérea en sí, ¿no? Acá llegaron personajes muy importantes de la Fuerza Aérea alemana, desde pilotos hasta funcionarios como el mismo Galland, que era el as número 1 de la Fuerza Aérea, Kurt Tank, que era el principal diseñador de aviones de Hitler, pilotos como Rudel, que eran pilotos que tenían más cruces que ninguno, cruces de mérito, ¿no? Por sus trabajos durante la guerra, sus victorias. Ese es un caso, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es desarrollo aeronáutico, pero lo mismo en otras áreas de especialidad. Y después, a través de lobbies, como Katkin era un lobista de las grandes empresas alemanas durante la posguerra. El Estado argentino, como otros estados, presentaba licitaciones que eran ganadas por estos consorcios para grandes obras, ¿no? Qué bárbaro. En el caso de Katkin fue lobista con la Siemens para la construcción de la central térmica de San Nicolás, que comenzó a generar energía eléctrica en 1957. El tipo cobraba por estos trabajos de lobby. En el caso de esta central, un 5% sobre un contrato de $100 millones de la época, ¿no? Así que bueno, con eso iba nutriendo su fortuna. Abel, te hago la última pregunta y te agradezco enormemente tu tiempo. ¿Se conoce si en Mar del Plata hubo grupos, pero de argentinos, que se organizaran en torno al nazismo? Porque uno tiene las imágenes, ¿no?, emblemáticas de lo que pasaba en Buenos Aires, por ejemplo. Pero ¿se sabe algo de cuál era el movimiento en ese momento en Mar del Plata? ¿Si había alguna organización que tenga que ver con el nazismo? Sí, claro, sí. Mar del Plata, como todo el país, la organización nazi estaba activa, tenía grupos en los años 30 deliberadamente abiertos. Después, cuando empieza la guerra, hay una proscripción, así que estos grupos trabajan en forma encubierta. Pero sí, te diría que sí. Inclusive hay una casa muy interesante que yo visité, que tiene una estructura de túneles con puertas falsas y demás, y un túnel bastante largo que da al mar, que era usado por los nazis, ¿no? Mirá. Abel, te agradezco enormemente. Me imagino que debe venir muy, pero muy bien el libro, el último libro, La tumba de Hitler. ¿Lo estás presentando en diferentes lugares? Sí, ahí quizás lo más importante es la confirmación de la viuda del dictador Stroessner, claro, en Paraguay, respecto a la presencia de Hitler en Sudamérica, particularmente unos años que está en Paraguay, donde ella, esto lo sabía por su relación directa con Stroessner, ¿no? Ella cuenta que era un secreto a voces la presencia de Hitler y otros nazis en la región. Qué bárbaro. Abel, te agradezco enormemente tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí estaba, Abel Basti, es periodista, es escritor, toda su vida ha escrito libros acerca de la presencia de jerarcas, de toda la organización nazi, no solamente en Argentina, sino también, como decía, ¿no?, en Paraguay, en toda la región, y en este caso estaba mencionando, ¿no?, la historia de Friedrich Katkin con el robo del cuadro Retrato de una dama de Giuseppe Ghirlandaio, que fue encontrado en una foto acá en Mar del Plata, y cuando fueron a buscarlo con la policía, con todo, ya había desaparecido. Son las 2:06, nos vamos al Mitre Informa Primero. Mitre